el día de hoy yo les voy a compartir la clase de esta semana y vamos a hablar acerca de la confesión. Pero primero que nada vamos a hacer la oración inicial. Nos ponemos en manos de Dios, nos disponemos para hacer la oración inicial y hacemos la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermano Jesús, que por nuestro amor quisiste hacerte niño y bajaste del cielo para enseñarnos las verdades de nuestra salvación, concédenos la gracia de asistir con empeño al catecismo, de conocerte, amarte y hacerte amar por todos los corazones. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestro tema. Como ya les había dicho, nuestro tema se llama la confesión. Yo solamente les voy a hablar un poco de lo que son los 5 pasos para hacer una buena confesión. Pero antes que eso, vamos a hablar qué nos dice la Biblia acerca de la confesión. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículos del 21 al 23. Y dice así: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este pasaje bíblico nos habla acerca de cómo Jesús mandó a sus apóstoles para que ellos celebraran el sacramento de la confesión. Dice que sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo que Él los envía, así como su Padre lo envió a Él los envía ahora a ellos para que a quienes ellos descarguen sus pecados les serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Entonces, aquí Jesús instituyó el sacramento de la confesión. Es por eso que los apóstoles comenzaron a hacer este sacramento, a confesar. Ahora, los apóstoles también, por medio de la imposición de manos, pasaron este poder a los que estaban abajo de ellos, a otros sacerdotes. Después, estos, por imposición de mano, a los que seguían, y así estuvo la escalera hasta llegar a lo que ahora son nuestros sacerdotes. Es por eso que nuestros sacerdotes tienen ese poder por medio de la imposición de manos de los primeros cristianos, en este caso pues, de los apóstoles. Y pues bueno, vamos a hablar acerca de los 5 pasos para hacer una buena confesión. Les decía, vamos a ver un poquito en el pizarrón y les explico un poco de cómo serían los 5 pasos para hacer una buena confesión. Bueno, paso número 1 es hacer un examen de conciencia. Entonces, ¿cómo hacemos un examen de conciencia? Bueno, ya cuando nosotros estemos en la iglesia para poder hacer la confesión, lo primero que hay que hacer es recordar cuáles son nuestros pecados. Tenemos que pensar en todo lo malo que hicimos desde la última vez que nos confesamos hasta la fecha, hasta ese día. ¿Cómo hacerlo más fácil? Bueno, es por eso la importancia de conocer los 10 mandamientos. Porque si ustedes quebraron uno de esos 10 mandamientos, entonces ya están haciendo un pecado. Por ejemplo, el mandamiento número 4 nos habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Se acuerdan? El mandamiento número 4. Entonces, nosotros a nuestros padres los tenemos que respetar, los tenemos que amar, los tenemos que honrar, les tenemos que obedecer. Si nuestros papás nos mandan a hacer alguna actividad o nos dicen que hasta cierta hora tenemos que hacer esto, en este caso pues dormir temprano o hacer alguna tarea en la casa y nosotros no lo hacemos, entonces ya estamos quebrando el 4.º mandamiento porque ya no estamos respetando
lo que nuestro papá o nuestra mamá está diciendo. Y al quebrar el cuarto mandamiento estamos haciendo un pecado. Ese pecado es uno de los pecados que tenemos que recordar, que hay que decirle al sacerdote el día de la confesión. El examen de conciencia es recordar los mandamientos y saber qué mandamiento quebramos. Si tú recuerdas qué mandamiento quebraste y por qué, entonces ese es el pecado que tú cometiste. Una vez que ya vimos los mandamientos, ubicamos cuál es el mandamiento que nosotros quebramos, entonces vamos a tener un dolor de corazón, que es el segundo paso. Primer paso, examen de conciencia. Segundo paso, dolor de corazón. Dolor de corazón es que nosotros estemos de verdad arrepentidos de lo que hicimos mal. Por ejemplo, si yo recordé que mi mamá me mandó a hacer una actividad o una tarea en casa que yo no hice, entonces pues debo de estar arrepentido. O si yo me acuerdo que yo le contesté grosero a mi mamá o a mi papá, es un pecado, entonces yo debo de estar arrepentida. Y me tiene que doler, tengo que decir, hice mal porque esto ofende a mi papá, por lo tanto también está ofendiendo a Dios. Entonces es dolor de corazón, paso número 2. Ahora, seguimos con el paso número 3. El paso número 3 es el propósito de enmienda. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho el examen de conciencia y después nos arrepintamos de los pecados que hemos hecho, entonces vamos a tener un propósito de enmienda. Propósito de enmienda quiere decir que nosotros vamos a prometer que ya no lo vamos a hacer. Le vamos a pedir a Dios que nos dé esa fuerza para no volver a caer en ese mismo pecado. Por ejemplo, si yo le contesté a mi mamá grosera y encontré pues mi pecado, me dolió y estoy arrepentida de haber hecho ese pecado, pero propongo que ya no lo voy a volver a hacer. Le pido a Dios que me dé esa fuerza para que yo ya no lo vuelva a hacer. Este es el propósito de enmienda. Entonces ya terminé en mi paso número 3. Ahora, una vez hechos estos 3 pasos, viene la confesión. La confesión, ya tengo mis pecados, ya sé lo que le voy a decir al sacerdote, ya estoy arrepentida. Entonces paso al confesionario o a donde esté el sacerdote, me tengo que acercar a él. Cerca de él pues hacemos la señal de la cruz y le digo los pecados al sacerdote. Puede ser que el padre me pregunte primero, ¿cuáles son tus pecados? Entonces yo le tengo que decir al padre, Padre, mis pecados son estos. O Padre, yo le quiero pedir perdón a Dios por estos pecados que he hecho. O Padre, me arrepiento de haber hecho esto. Y empiezan a decir los pecados que ya habíamos pensado, que ya habíamos pedido perdón y que estamos prometiendo no volver a hacerlos. Todo esto se lo vamos a decir al Padre en la confesión. Ahora, el sacerdote no le va a decir a nadie lo que nosotros le digamos. Ellos tienen un juramento de que ellos no van a decir nada a nadie. Ellos solamente nos van a escuchar. Ellos no nos van a juzgar por lo que estemos haciendo mal. Ellos solamente le van a pedir a Dios para que Jesús nos perdone. Porque el sacerdote, como ustedes recuerdan, el sacerdote es el instrumento que Jesús necesita para poder platicar con nosotros, ya que el sacerdote nos puede dar un consejo si nosotros lo necesitamos, o nos puede ayudar en algún caso que nosotros necesitemos ayuda, pero también está en nosotros pedirla. Si nosotros necesitamos un consejo, podemos decirle al Padre, Padre, yo estoy haciendo este pecado, pero ayúdeme, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo no volver a caer en esto? Entonces ellos nos pueden aconsejar. Una vez que lleguemos al paso número 4, que es la confesión, es bien importante solamente confesar nuestros pecados. No vamos a confesar los pecados de los demás. Por ejemplo, que yo me enojé con mi hermana, me peleé con ella. Ok, me peleé con ella, pero yo me enojé, el pecado que yo hice fue el enojarme con mi hermana y el decirle cosas feas. Entonces, eso es lo que yo le voy a decir al sacerdote. Que yo fui la que me enojé, yo le dije cosas a mi hermana. Pero no le tengo que platicar toda la historia de qué fue lo que me dijo mi hermana y luego que porque yo se lo contesté. No.
Mi hermana tendrá que decir en su confesión sus propios pecados. Yo voy a decir mis pecados solamente, no voy a platicar toda la historia, solamente nos vamos a enfocar en nuestros propios pecados. Entonces, una vez que nosotros le digamos al Padre nuestros pecados, Él va a hacer la absolución. La absolución es cuando el Padre hace la señal de la cruz y Él está haciendo una oración pidiéndole al Señor Jesucristo que nos perdone. En ese momento Jesús nos está perdonando por medio del sacerdote. Cuando ya hemos hecho esto, que el sacerdote nos da la absolución, entonces tenemos que hacer el paso número 5, que es la penitencia. La penitencia es cuando el sacerdote nos dice que tenemos que hacer algo. Por ejemplo, nos puede decir, tienes que rezar estas oraciones. Por eso es la importancia de saber nuestras oraciones, para poder tener una buena confesión. Al terminar todos estos pasos tendríamos la buena confesión. Entonces, el sacerdote nos puede pedir que recemos tal vez, por ejemplo, un Padre Nuestro y un Ave María, o recemos el credo, o solamente digamos el acto de contrición. No sabemos, pueden ser muchas cosas que el sacerdote nos puede pedir que hagamos para poder tener nuestra penitencia. Puede ser que nos manden a hacer un rezo de un rosario, o tal vez no nos pida hacer ningún rezo. Simplemente nos dice que le pidamos perdón a las personas que hemos dañado. Todo depende de nuestros pecados. Es la penitencia que el sacerdote nos va a dar. Si por algo el sacerdote no te dice que hagas alguna oración, entonces nosotros tenemos que ir hacia el Santísimo, donde está Dios. Podemos, o en la iglesia enfrente, tenemos al Santísimo. Nos podemos enfrente al altar, nos ponemos de rodillas y le damos gracias a Dios porque nos ha perdonado de nuestros pecados y porque ya no tenemos ningún pecado en este momento. Una vez que nosotros demos gracias a Dios y hagamos una oración, la que ustedes quieran, de acción de gracias, ya ha terminado nuestra confesión. Recuerden, no es el sacerdote el que está en ese momento perdonándonos nuestros pecados, es Jesús. Y nosotros tenemos que pensar que estamos hablando con Jesús y decirle con toda confianza cómo nos sentimos en este momento y cuáles son nuestros pecados. Cuando nosotros estemos haciendo nuestra penitencia, hay que darle tiempo también al Señor para que nos hable y nos diga qué tenemos que hacer para mejorar. Bueno, eso es todo de mi parte por el día de hoy. Sí les pido que por favor practiquen, porque algunos niños ya los estamos enviando a confesión, entonces estos pasos les pueden ayudar mucho para poder estar bien preparados. Nos ponemos en manos de Dios, vamos a persignarnos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, amigo Jesús, por habernos concedido asistir al catecismo y aprender las verdades de nuestra santa fe. Te pedimos que siempre las creamos y que sean la regla de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por atender esta clase y nos vemos pronto. Bye.